Cuando me pidieron que hablara en este encuentro sobre cuáles eran, en mi opinión, las diferencias de ejercer la profesión en un estudio, en una empresa, en una compañía como es un banco y en la academia, que es el lugar en donde ahora estoy desarrollando mis actividades, me imaginé una pregunta que para mí tenía una respuesta preliminar. Y me imaginé que la pregunta era, ¿qué pasaría si yo les dijera que no hay diferencias? Me imagino mucha gente levantando manos diciendo, no, pero yo las conozco, yo sé, yo trabajo en un estudio, trabajo en una compañía, estoy en la academia, he dedicado toda mi profesión a trabajar en estos lugares y encuentro muchísimas diferencias. Uno puede leer muchísimos artículos sobre las diferencias, puede escuchar discusiones en los estudios, discusiones en los colegios de abogados que discuten qué es lo que piden las empresas de sus abogados externos, cómo eso se diferencia de las características y habilidades que tiene que tener un abogado interno y cómo todo eso está absolutamente alejado de la academia. Algunos me van a decir, por ejemplo, que para ser un abogado exitoso en un estudio se necesita tener conocimiento jurídico, ser un abogado sólido. Otros me dirán que en el estudio deberá desarrollarse una especialidad. Seguramente muchos me dirán que hay que tener habilidades de comunicación oral y escrita, habilidades analíticas para poder resolver los problemas legales que nos plantean los clientes, que uno tiene que tener disposición y saber trabajar en equipo y que a diferencia de una compañía, el cliente no es solo uno trabaja con diferentes clientes, trabaja con diferentes socios, trabaja con diferentes abogados. Y a medida que se avanza en la carrera, seguramente, en la medida de las posibilidades, nos dirán que es fundamental en un abogado de estudio saber acompañar a los clientes, saber entender sus intereses, sus preocupaciones, conocer de qué se trata el negocio o la actividad que tiene el cliente para poder darle la mejor solución y la más ajustada, es decir, fidelizarlos. Y en realidad, también, ayer justamente como parte del taller de práctica profesional que yo doy en la Universidad de San Andrés, hacemos visitas a diferentes ámbitos donde los abogados jóvenes pueden desarrollar la práctica profesional. Hacemos visitas a estudios, a compañías, al ámbito público. Por ejemplo, ahora vamos a visitar la Oficina Anticorrupción, hacemos visitas al Poder Judicial y justamente en esa visita que hicimos ayer a un estudio corporativo muy importante, en donde nos juntamos con el socio administrador y con el socio que se encargaba del desarrollo profesional, ellos me dijeron y dijeron a los alumnos que estaban en esa reunión, que son alumnos de quinto año, que la práctica profesional en los estudios está cambiando porque hoy, a diferencia de otros, digamos, de hace unos años, se le exige también a los abogados jóvenes, en parte por la cuestión, digamos, coyuntural, por el contexto económico, que también aprendan no solo a tener en cuenta los intereses de los clientes y no solo a fidelizarlos, sino también, desde el momento en que comienzan su carrera en el estudio, a conseguirlos. Y por lo tanto es importante que desde el comienzo de su carrera cultiven y nutran los contactos que puedan haber tenido en la universidad y los que vayan obteniendo a lo largo del ejercicio de la profesión. Seguramente si le preguntáramos a directores de legales de compañías, en este sentido yo me siento un poco identificada con este rol y recuerdo muy gratamente qué era lo que yo pensaba respecto de las actividades que realizaban los abogados del Departamento de Legales y de las habilidades que se requerían para ser un buen abogado de empresa. A diferencia del abogado de estudio, seguramente
nos dirán que no hay que tratar con muchos clientes, que el cliente es uno solo, la compañía, pero que a su vez hay que tratar con subclientes, que son básicamente las áreas de la compañía. Tendrán que tratar los abogados con el área de recursos humanos, con el área de tecnología, con el área de servicios generales, con el área de finanzas y, por supuesto, con el área de ventas o de producción o del negocio que desarrolla la compañía en la que el abogado de empresa trabaja. Directores de legales nos dirán que el abogado de empresas deberá tener una actitud generalista, pero sin embargo deberá especializarse en las cuestiones regulatorias relacionadas con la industria en la que se desarrolla esa empresa. También nos van a decir que el abogado de empresa tiene que ser un traductor entre el abogado externo y los clientes internos y que es fundamental la evaluación de los riesgos que puede hacer el abogado de la empresa. Y en este sentido deberá tener en cuenta que la empresa debe ser rentable, pero siempre en el marco de riesgos legales controlados. También agregarán a estas tareas de reporte interno, tareas de información y de asistencia a comités, de cumplimiento de sistemas de autorregulación interna, de cumplimiento de políticas de compliance, algunas que estarán traducidas en regulaciones y otras solamente serán autorregulaciones. Y finalmente, y no menos importante, sino muy importante, el abogado de empresa deberá tener una gran capacidad de gestión de recursos humanos desde el comienzo de su carrera en la empresa, porque deberá seguramente llevar proyectos específicos adelante y con el avance en la empresa, no solamente de gestión de recursos humanos, sino de recursos económicos. Deberá planificar presupuestos, ejecutarlos e informar acerca de esa ejecución a otras áreas de la compañía. Finalmente, aquellos abogados que han decidido desarrollar su carrera en el ámbito académico, seguramente les dirán que no importa si lo hacen desde el comienzo de sus carreras o como parte de su carrera profesional, la actividad académica consiste fundamentalmente en investigar, generar conocimiento y enseñar. Y que esas actividades requieren ciertas habilidades analíticas, de comunicación oral y escrita, y habilidades o manejo de herramientas pedagógicas, para poder transmitir esos conocimientos y transmitir herramientas para, en el caso de la abogacía, el ejercicio de la profesión. Seguramente, dependiendo de la función que se cumpla en el ámbito académico, en este caso, en mi caso, yo cumplo funciones también de gestión, o sea, soy profesora en 2 cursos, pero además cumplo muchas funciones de gestión. El académico deberá ser parte de las actividades de planificación, deberá ser parte del diseño de los planes de estudio y de los contenidos curriculares, y muchas veces de actividades extracurriculares. Y no podríamos descartar que dependiendo de la función que tenga el académico, inclusive si no tiene funciones específicas de gestión, también deberá gestionar recursos humanos. Pensemos, por ejemplo, en aquel académico que dirige un grupo de investigación y por lo tanto debe coordinar tareas y debe llevar a buen puerto un trabajo de investigación que no es más que un proyecto. Leía alguna nota que Ariel le había hecho al director del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, Lucas Grossman, y él decía, nosotros tenemos vencimientos, pero los vencimientos son diferentes, no son vencimientos regulatorios, no son vencimientos contractuales, no son vencimientos judiciales, sino que son vencimientos respecto de la preparación de clases, de la corrección de exámenes y de la entrega de un artículo o resultado de investigación. Que en la academia no hay clientes ni hay jefes y que en muchos casos el ritmo es definido básicamente
por los desafíos y los objetivos que uno se imponga y la pasión y el compromiso con el que se dedique a cumplirlos. Si preguntamos en países como Estados Unidos, a veces estas clasificaciones se desdibujan. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a un académico en Estados Unidos, un académico que ha cursado la carrera de Derecho en la universidad, le dirá que él no es abogado. Y inclusive si ustedes tienen acceso a algunas publicaciones que hablan sobre la clasificación de los abogados, algunas clasificaciones establecerán clasificaciones, por ejemplo, entre abogados corporativos y abogados de litigios. Y les dirán que los abogados corporativos pueden desarrollar la profesión en la empresa o en el estudio y que los abogados de litigios podrán desarrollar la profesión en empresas, en estudios, en el gobierno o en ONGs. También les dirán seguramente que las habilidades y capacidades necesarias son diferentes. Y en esto quizá coincidan con la descripción de las capacidades y las habilidades necesarias que harían los abogados argentinos que ejercen la profesión en diferentes ámbitos y dirán que el abogado corporativo tiene que tener habilidad para negociar, llegar a un acuerdo, y el abogado de litigio la capacidad de contactarse con el cliente, la oratoria, porque los procesos en Estados Unidos por supuesto son orales en muchos casos, la capacidad de análisis y el conocimiento de los procedimientos y dinámicas de los tribunales. ¿Y qué pasaría si me preguntaran a mí? Yo creo que anticipé cuál era mi opinión. En realidad mi opinión es que no hay diferencias, pero coincido con todo lo que acabo de describir. ¿Y por qué es así? Porque básicamente las habilidades vistas con otro lente no necesariamente la descripción de estas habilidades implica que estas habilidades son incompatibles y que solamente ciertas de estas habilidades se desarrollan en cada uno de estos ámbitos. Si bien hay habilidades que se desarrollan de manera más precisa y rigurosa en un ámbito determinado, todas estas habilidades, y esta es mi opinión, según mi experiencia, son necesarias para llevar adelante una carrera exitosa, tanto en la academia, tanto en la empresa, como en un estudio. En los estudios yo desarrollé las actividades analíticas y de investigación, la habilidad de trabajar con diferentes jefes, con diferentes clientes, también la habilidad para poder resolver problemas legales y encontrar una respuesta, y desarrollé también mis habilidades de comunicación escrita fundamentalmente y un alto compromiso con el trabajo. En la empresa desarrollé una habilidad fundamental que era la de evaluar riesgos y ponderarlos. Y aprendí que no existe ningún negocio que uno pueda llevar adelante que no conlleve mínimamente un riesgo legal. Y esto fue como un aprendizaje importante para mí en relación con lo que había aprendido en el estudio. Y que los abogados internos de las compañías deben definir cuáles son los riesgos aceptables y deben aprender a traducir el lenguaje de los abogados en el lenguaje de los contadores, en el lenguaje de los administradores y en el lenguaje de los ingenieros y viceversa. Desarrollé habilidades de negociación en la compañía porque uno no solamente negocia con clientes o contrapartes, sino que negocia internamente para que le puedan aceptar las limitaciones que uno establece a los negocios y que los negocios de todas maneras puedan hacerse. Y en muchos casos entendí que en esos casos en los que negociaba, finalmente, a diferencia de lo que yo había vivido en el estudio, la decisión final sobre el riesgo legal a tomar recaía en mí. En la academia, hace poco tiempo que estoy, desde el año pasado, con lo cual todavía estoy desarrollando habilidades, pero puedo decir que en el poco tiempo en el que estoy, he aprendido o estoy aprendiendo a desarrollar la capacidad de generar conocimientos a través de la investigación y la discusión académica y la capacidad de transmitir esos conocimientos y esas ideas. Pero cada uno de estos lugares, como les anticipaba, me ayudó a desarrollar habilidades especiales consideradas importantes en cada uno de estos lugares, pero que si yo puedo si yo puedo mirar
todas mis experiencias, diría que son necesarias para la actividad que estoy haciendo hoy y para llevarla a buen puerto. Es importante, decía hoy, que el ejercicio de la profesión debe empezar a pensarse de manera transversal. Dejar de pensar en el ejercicio de la profesión de manera tradicional. Lo escuchaba al doctor Abreu, que nos hablaba del derecho del deporte. Escuchaba al doctor Krusell, que nos hablaba de el pro bono. Me parece que tenemos que empezar a pensar el ejercicio de la profesión de otra manera, estar atento a lo que piden las nuevas generaciones de clientes, las nuevas generaciones de abogados, de estudiantes y los nuevos tipos de negocios. Y si tuviera que definir el mundo profesional de hoy y hacia el futuro, la práctica de derecho, les diría que hoy ya no importa tanto dónde, sino cómo. Muchas gracias.